Bueno, un gusto saludarles. Vamos a realizar una triangulación que no va a hacer nada que ver con el Triángulo de las Bermudas, pero sí podría tener relación por el tema que vamos a abordar con Juan Gabriel Trul Valenzuela, que está de nuevo con nosotros, y desde luego con el infaltable José Pablo Armas Martínez. Así que eso, y mejor hay que sonreír, ¿verdad? Porque lo que está coccionándose, lo que se ha venido cocinando desde hace meses, es algo no precisamente para reírse, sino para tener gesto más serio. Aquellos concursos que uno hacía, hagamos un serio, muchacho, a ver quién aguanta más antes de sonreírse. Esa es la verdad. Pero eh, Juan Gabriel tuvo, haciendo un poco de cronología reciente, la oportunidad de conversar con el titular de la federación, que yo lo considero una especie de todólogo, ¿verdad? Porque él está para todo, él da las declaraciones, él compra lo que tiene que comprarse, etcétera. Después dice, yo lo puse en mi bolsa. Bueno, esa es la imagen que ha presentado eh, Gerardo Enrique Páez Bonifaci. De esa charla que es reciente, de finales de la semana anterior, Juan Gabriel, ¿hubo algún ángulo en el que Gerardo le mencionara por qué se desafilió a Shinabajul y luego el requisito o requisitos que al principio le había dicho que lo inscriban en la tarde, pero después apareció un plazo que feneció a las 18 horas de este martes 22, y en el que Shinabajul no pudo cumplir con todos los requisitos, que no son uno ni dos, sino son bastantes. Se estima que un 10% de esos requisitos lo logró cubrir y eso es absolutamente insuficiente. Pero aparte, se los va a proyectar en su momento José Pablo. Hay un comunicado de Shinabajul donde dice que ha conseguido la plata, el montón de plata que debe, con mucha dificultad, y que solicita una ampliación de plazo, que la FIFA intervenga, etcétera. Yo no sé, tal vez podemos hablar de una especie de fiambre, aunque eso es hasta el 1 de noviembre, o una especie, yo no sé si a usted le gusta, Juan Gabriel, chirmol, que a mí sí Sí, es un sí, platillo sí, que con me gusta carnita mucho. asada, claro. Eso, desde luego. Bueno, gusto saludarlo, cuéntenos. Igualmente, Gustavo. Bueno, para ser bien franco, fue una conversación escueta vía WhatsApp. Yo creí en ese momento que si alguien nos podía dar una luz de qué procedía en ese momento, era el presidente de la federación. Debo ser muy honesto, me centré exclusivamente en la resolución del TAS y en ese momento no hice ninguna retrospectiva con relación a las razones que les llevaron a desafiliar al Chinabajul. Si bien es cierto, pues todos vamos deduciendo que se debió a los incumplimientos que tuvo con varios de sus jugadores, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, el hecho de que, como usted bien dice, tenía un plazo hasta hoy, vamos a ir por partes. Yo esta tarde, noche, en el momento en el que se estaban llegando las 18 horas, converso con alguien de la casa del Chinabajul, de adentro, y me explica algo que tiene suspicacias. ¿Por qué? Me dice, mire, durante todo este tiempo que estuvimos en Liga Mayor, había una persona que nos ayudaba a hacer todas las gestiones necesarias para el equipo administrativamente hablando y que tuvieran que ver con la liga. Todo el tiempo hubo una persona. A partir de la resolución del TAS y de la orden, porque lo primero que me responde Gerardo Páez es, vamos a cumplir, hay que acatar. Eso es lo que me responde. Y lo tengo todo en el WhatsApp y de ahí es donde yo extraigo la nota que finalmente redacto. Entonces me dice, vamos a acatar, pero misteriosamente, dice esta persona vinculada al Shinabajul, a partir de esa resolución o esa indicación del presidente de la FedeFut, la persona que habitualmente les ayudaba a hacer todas las gestiones, que tenía acceso de contraseñas que vinculaban directamente al Shinabajul, desapareció y no les volvió a hablar más, no les atendió más el teléfono y entonces les vuelve a aceptar una comunicación tercerizada, ya no directamente, sino a través de otra persona, hasta entiendo el día de ayer, ¿sí? Entonces me causó mucha sorpresa por el hecho de que, por un lado, el Chinamajul muestra que no se preocupó en su momento de tener a alguien de su comité ejecutivo, de su directiva, alguien de confianza que se encargara de todo lo administrativo en la Liga Nacional. Y por el otro, pues esto, ¿no? Que una persona que habitualmente les apoyaba, pues ya no lo hizo más a partir de. Eso por un lado. Por el otro, el Shinabajul
pues a decir de este sector de la directiva, efectivamente se han estado moviendo para conseguir la plata. En el comunicado que usted bien dice y anunciaba recientemente, han mencionado eso, que han conseguido la plata para finalmente pagar no son los laudos, sino las demandas que tienen de, no sé, 10 12 jugadores y entonces cumplir con uno de los requisitos para poder optar a la inscripción. Eso es la versión del Shinabajul, acompañada de un documento, insisto, en el que advierten, vamos a tomarlo como advertencia más que como amenaza, que si es necesario van a volver a ir a elevar el caso a FIFA para que ellos sean restituidos o reafiliados, si el término cabe, al fútbol de Guatemala. Paralelamente a ello, después de que yo converso con esta persona, 10, 20 minutos después, sale un comunicado oficial de tajante de la Liga Nacional de Fútbol de que Shinabajul no cumplió con los tiempos, de que no se ha podido reafiliar y que por lo tanto queda fuera de la temporada 2025-2026. Digamos que eso es lo que ha ocurrido a grandes rasgos en las últimas, ¿qué? En la última hora prácticamente. Y pues ahora todos nos quedamos mirando para arriba, qué es lo que va a pasar y cuál será el siguiente paso que va a dar Sinabajul. Bueno, Aflora yo lo vengo diciendo desde hace años sobre diversidad de temas, empezando por deporte, guate es guate. ¿Verdad? Nuestra querida patria es proclive e inclinada a producir casos casi que de Ripley, aunque usted no lo crea. José Pablo, ¿no te paró el pelo? Porque sí, tenés bastante, yo no mucho, ese tema y ese desarrollo y ese aparente desenlace en la versión de la liga. Porque así como hace referencia Juan Gabriel a su fuente de adentro de la casa de Shenhul, adentro de la casa de la liga, pues a mí me mencionó esta persona que para la liga terminaba es hoy el asunto, pero que estaban seguros que el empecinamiento de Shinajul se iba a llevar a continuar. ¿Hasta dónde? Es una incógnita aún no despejada. Entonces, ¿qué conclusión te da todo este embrollo y todo este rollo y toda esta situación? José Pablo, gusto saludarte siempre. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a Juan Gabriel y a todos? Un gusto saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Es un tema desagradable, ¿no? El tener que estar hablando de este tipo de inconvenientes, de problemas que ya entran incluso en la parte legal. Eh, son muy delicados. A mí me parece que la federación tiene que intentar de prestarle más atención, ¿no? En algún momento están retando mucho a el cuadro de Shinabajul, que como bien lo ha dicho Juan Gabriel, pues han, digamos, advertido de que no iban a quedarse tranquilos, no iban a quedarse de brazos cruzados, viendo cómo prácticamente se hunden o mueren, porque con este comunicado de la liga y si todo continúa tal cual como lo expresan y demás, pues ellos futbolísticamente hablando están muertos, están desafiliados y demás, no caben en ningún lado. Entonces prácticamente el proyecto estaría terminando o finalizando. Hay, digamos, una serie de preocupaciones de qué pueda pasar a raíz de esto, ¿no? Pues si es tal cual como lo dice el comunicado de Shinabajul que irían ante FIFA y demás, pues yo creo que ahí no habría como tanto problema o tanto inconveniente, ¿no? Porque deportivamente se estaría resolviendo en las instancias legales. Los estatutos son claros, que si hay una intervención fuera de lo deportivo, ahí sí habría un inconveniente, ¿no? Si Shinabajul intentara buscar la vía legal de algún juzgado y demás, ahí sí podría poner en riesgo, digamos, lo que va en contra de los estatutos y podría venir una suspensión o algo, alguna consecuencia para el fútbol de Guatemala. Eh, a mí me quedan muchas dudas, la verdad, porque creo que el comunicado incluso genera ciertas dudas. Les leo textualmente donde dice la parte tercera es lo que a mí me genera más dudas. Dice tal cual, textual, en virtud de las actuaciones y aclaraciones dictadas por la Federación respecto al cumplimiento del referido laudo arbitral dictado por el Tribunal de Arbitraje del Deporte, así como del estatuto actual de la Asociación Civil Shinabajul, Huehue, el Comité Ejecutivo de la Liga instruyó a la gerencia administrativa en proceder con la actualización de la tabla de posiciones y datos con sexos del torneo clausura
como también de la tabla de posiciones acumulada por efectos estadísticos de la temporada oficial 2024-2025. Eso lo dice el comunicado así textual y claro. Para mí, y no sé, esa es la pregunta para Juan Gabriel, yo interpreto que con esto, entonces la liga esta temporada se debería jugar con 11, ¿no? Porque Marquense automáticamente tendría que haber terminado en el torneo pasado en la posición decimoprimera y las reglas son bien claras. Descienden los dos últimos, por tanto Marquense debería descender. No sé qué piensa Juan Gabriel. Sí, yo creo que esto hay que tomarlo con pinzas, ¿verdad? Porque cualquier cosa que se diga de parte nuestra puede ser malinterpretada, tanto la gente que está con el Chinabajul y que creen que tienen la razón, como la gente del Marquense que han hecho semejante inversión con 18 contrataciones nuevas para la nueva temporada. Aquí hay algo que me llama la atención y no quiero perderme de lo que me has consultado. Volvamos a la resolución del TAS y el numeral 3, Gustavo, es muy claro. Dice, anular la decisión dictada el 16 de mayo del 2025 por el Tribunal de Arbitraje Nacional del Fútbol Nacional de la Federación de Fútbol de Guatemala. Es que eso no tiene ninguna discusión. Repito, anular la decisión dictada el 16 de mayo. Yo lo que entiendo entonces es que la desafiliación queda sin efecto. Lo que el TAS está diciendo allí es que queda sin efecto, ¿sí? Y entonces, si Shinabajul va a la FIFA y con este numeral se ampara, pues es que va a volver a ganar. Yo así lo visualizo. No sé si estoy entendiéndolo al revés, Gustavo. Ninguno de los tres somos abogados, ¿verdad? Esa es la realidad. Y los abogados se basan muchísimo en interpretaciones. Yo lo he dicho infinidad de veces. Un abogado que es alguien que está en postura de fiscal va a buscar con una misma ley una sentencia condenatoria. Un abogado que esté en la posición de defender, de defensor, va a buscar con esa misma ley y su interpretación una sentencia absolutoria. Y en este caso, está esa interpretación de que anula lo anterior y que lo de abril era lo último que valía y lo de mayo ya prácticamente lo saca de contexto en este caso el TAS. Pero ¿hasta dónde llega la cuestión interna y la internacional? Ellos resuelven así. Pero lo otro ya había ocurrido, en este caso la desafiliación, porque el TAN no sabe de los líos que tiene Shinabajul. Eso seguramente no, porque solo le presentaron. Incluso me llamó la atención. Los puntos. Sí, no, pero el TAN no sabe los problemas que tiene económicos. Ah, de que debe y todo Sí, eso. sí, Ah, ok, ok, sí, ok. sí, eso, así, ¿verdad? Aquí, aquí nos guardamos, solo presentamos. Incluso yo lo dije, viendo la presentación, la primera hoja de lo que usted leyó, ahí está que se asesoraron de un equipo de abogados español, Sport Rate, ahí directamente, o sea, especial. Y esa plata, porque eso no fue que nos No cayó hay bien que pagarla. Shinabajul. Shinabajul nos cayó bien y le entramos. Y del otro lado, Marquense No, se y no creo que auxilió tengan crédito, de un claro. equipo, de un equipo de abogados suizo. O sea, ahí movieron y demás. Pero yo creo que donde cambió, como cuando se desvía el curso de un río, es por qué después de instancias de organismo disciplinario de liga, revisión de ese organismo disciplinario y apelación de la FEDFUT, la razón a Shinabajul y después el TAN de la misma federación, última instancia de deporte, dice no, regresa Marquense y se volvió relajo porque, como usted apuntó en número, Marquense para mí se avivó y se apuró y consiguió un montón de jugadores, salió de 18 para mí, según lo que tengo ahí, y 15 nuevos y a echar a andar todo. Bueno, de verdad que como quien dice, en Río Revuelto ganancia de pescadores, yo creo, y a mí me lo mencionaron en la liga hoy mismo, de que con esto de que Shinajul no pudo cumplir con un porcentaje, por decirles, en lugar de 10%, un 60-70%, pero en sí no pudo cumplir, la liga
ya lo da como caso, la liga ya lo da como caso cerrado y se pone en aquello de las posiciones que mencionó José Pablo. Las posiciones las deja como ya las presentó, no las cambia, o sea, ya no toma en cuenta Claro, claro. al TAS, ya no toma en cuenta al TAS porque Shinajul no cumplió y además está desafiliado. Si cumplía, tenía la federación que levantarle y devolverle sus derechos de afiliado para después inscribirse y bajar a Marquense. Ahí sí se cambiaban las posiciones, había que hacer otra declaratoria de posiciones con lo que mencionó José Pablo. Marquense un décimo y Shinajul décimo. Y que juegue Shinajul. Incluso a mí, gente también de la liga me dijo que si ese fuera el caso, que ahora ya no es, pero hay que mencionarlo, pues entonces se reprogramaba Shinajul antiguo en una fecha entre semana para que se cumpliera ese partido. Y si uno ve primera división, ahí hay 20, ya van a comenzar a jugar sábado y domingo. No hay aquello como yo lo puse el ejemplo del béisbol, que dice no hay dónde ponerlo. ¿Por qué? Porque están las bases llenas. Y entonces si se lanza mal, entra carrera de caballito. O sea, no hay dónde ponerlo. Y en ese sentido, por eso dije al principio de esta exposición con directamente Juan Gabriel y José Pablo, que es algo Mm. que a la larga le hace mucho daño al fútbol de Guatemala. Chinabajul está en todo su derecho de llevar dentro de lo deporte que apuntó José Pablo hasta las últimas consecuencias su caso. Cree que tiene la razón partiendo de ese ángulo del TAS, pero repito, vuelvo a usar, ni pido decir que han venido acumulando a lo largo de su estadía en Liga Nacional una serie de contratiempos económicos impresionante. Y ahora, como por arte de magia, consiguieron plata para el TAS y como arte de más magia, pues plata supuestamente para salir del embrollo económico. Sí, yo lo que veo son varias cosas. A lo mejor ahora estamos hablando de las últimas consecuencias, de todo lo que repercutió este caso, porque todo empieza con Ramiro Roca, ¿sí? Y yo creo que también hay que poner el dedo en esa llaga, Gustavo, José Pablo. ¿Por qué? Porque solo habla de nuestro desorden organizacional a nivel de federación, a nivel de liga, a nivel de clubes, de nuestra pésima asesoría a nivel de clubes. Los departamentos legales de los equipos evidentemente patinan porque no puede ser que los famosos representantes de jugadores estén haciendo lo que les da toda la gana permanentemente en nuestra liga. Solo por ponerles un ejemplo, vayan a revisar ustedes los 60 jugadores que puso Tena para ser elegibles en la eliminatoria mundialista, cuántos corresponden a qué representantes de jugadores. Y a partir de ahí empiezan las suspicacias, ¿sí? A partir de ahí hay mucha suspicacia. Y después no es posible que un promotor de jugadores esté o no avalado por FIFA. Les termine prácticamente imponiendo jugadores a los equipos y los equipos sean tan ingenuos, por no utilizar otra palabra, de no asesorarse lo suficientemente bien. El Marquense en su día dijo, pero entonces, ¿por qué la federación o por qué la liga permitieron la inscripción del jugador? ¿Por qué nos dieron hasta carnet? ¿Por qué nos avalaron por completo la inscripción? Entonces, hay culpabilidades repartidas, porque es verdad, culpabilidades repartidas. Y desafortunadamente sigue y seguirá pasando debido a que pues, se permite que en el fútbol nuestro pase cualquier barbaridad, como usted bien decía, el caso de Ripley, para los que nos ven más jóvenes, era una serie de los ochentas en donde solo presentaban cosas increíbles y sigue pasando. No puede ser que en nuestro fútbol un equipo se cambia de nombre 47 veces y se queda debiendo 46. Es que es la verdad. Lo hemos visto infinidad de veces. Hoy se llama Deportivo, ¿qué les gusta? Deportivo Azul, mañana Deportivo Azul Rosado, pasado Deportivo Azul Celeste, y así se cambia 40 veces y le queda debiendo a Raimundo y medio mundo. Y mientras eso no se limpie, no se logre sanar, vamos a seguir viendo cosas como estas. Y claro que nos enfocamos en lo que más nos incumbe, porque es la Liga Nacional, porque tiene relación directa con selección. Pero ustedes vieran lo que pasa en el fútbol femenino, por Dios, de verdad, con DPIs diferentes, se inscriben jugadoras de otros países en Guatemala y no pasa absolutamente nada, porque claro, como no nos interesa y el fútbol femenino vive a la sombra, pero eso es parte nada más
de todo el desorden que tenemos acá. Absolutamente. Yo desde el principio de ese tema que usted ha tocado dije, bueno, para mí el representante que ya le sacó al jugador a Municipal para ganar más plata y llevárselo a Real España, ese mismo representante traerlo acá cuando sabía que sí lo podían inscribir, y ahí yo también toqué el tema de la liga. Bueno, primero la ignorancia absoluta de los dirigentes de Marquense, pero absoluta. Las asesorías, ¿quién los Absoluta. asesora? Ya veo que acaba de salir un titular de prensa libre de cuántos son los asesores del Congreso, que la mayoría son administrativos y metiendo 3,5 millones en asesorías vanas e inútiles. Bueno, pero ahí está entonces ese caso muy particular de que vinieron, les dieron la tarjeta de juego cuando para mí, aunque no estuviera dentro de su jurisdicción, en la liga les debieron decir, miren señores, les podemos dar la fe, pero no lo pueden usar por esto y por esto, por esto. Pero no, como siempre vemos solo aquí a la puntita de la respectiva. Y bueno, tal vez si uno la tiene picuda, como algunos que le dicen perfil griego, pues tal vez se extiende más. Pero desde ahí arrancó el problema. Y Claro. estalló cuando alguien asesoró a Shinabajul. Yo creo que usted estaba chiquito, Juan Gabriel, cuando pasó aquel caso de Suchi y los cremas, que ¿Cuál, habían, Gustavo? ese fue, pero así, otro replay, que habían cedido los cremas a Julio Roas a Escuintla, y ahí se quedaron con una multa no pagada. Alguien de la propia liga se lo sopló a Suchi. Suchi protestó, y a la final del torneo 89-90 fue Suchi, no los cremas contra los rojos, con aquel gol de Ronnie Archila. Y eso Al viene Tecolote Hidalgo. al Tecolote Hidalgo. Entonces, guate es guate, ¿no? Y Sí, eso sí, por sí. algo. Y Pero estamos luego, hablando, Gustavo, usted con tanto que ha visto fútbol, con tantos, y después nos preguntamos por qué no vamos al mundial, y después nos preguntamos por qué no tenemos jugadores en el extranjero, y después nos preguntamos por qué viene el Once Lobos del Salvador a pintarle la cara a nuestros equipos. Solo falta que el Real Verdes y los equipos nicaragüenses, que ya lo hacen, el Real Estelí, pues también vengan a pintarnos las caras, porque es parte de una pésima estructura, de una pésima organización, y al final se termina viendo reflejado en la cancha. absolutamente. Bueno, no se te paró el pelo, José Pablo, o sea que estás muy tranquilo, y en ese sentido, pues, diluís la situación, incluso hasta sonriente estás, fíjate, ese es otro síntoma bueno, pero de verdad que el caso es muy serio, y como he dicho en alguna ocasión, tiene cola de dragón, y según nos han pintado ese personaje, el dragón es de cola larga y bien gruesa, bien gruesa. A ver en qué para. ¿Pensás que Shinabajul va a llegar hasta FIFA? Sí, sí, sin duda. O sea, ellos van a velar por sus intereses. Lo vi también en una entrevista que salió justamente en Prensa Libre, donde fue claro, en donde dieron a entender que iban a ir hasta las instancias finales con tal de defender los intereses propios del club. Y de alguna manera están en todo su derecho, ¿no? De hacerlo. Es una línea muy delgada, la parte ética, ¿no? Si para eso sí velan por los intereses y todo lo que llegaron a deber en su momento y ahí no pasó nada, bueno, o sea, es delicado hablar un poco del tema y no, yo coincido mucho con Juan Gabriel que esta situación pasa por el hecho de la falta de profesionalismo en el fútbol de Guatemala, o sea, y esto no es nuevo, o sea, a mí me da mucha tristeza y a la vez impotencia, ¿no? Que tenemos que estar hablando de casos similares o casos parecidos cada cierto tiempo. No se les olvide que la última temporada la jugamos con 11 equipos porque la misma federación Un torneo. un torneo, pero permitió, Gustavo, en parte eso. O sea, ¿cómo va a pensar usted que un equipo que descendió en la siguiente temporada vuelve a estar porque compra la ficha deportiva, en este caso de Juventud Pinulteca, y piensa que va a borrar las deudas como por arte de magia porque ya es otro equipo, la federación lo acepta, luego ya vimos el desenlace, lo que mal empieza, mal termina, y terminamos con 11 equipos, y Zacapa ni se presentó en todo el torneo clausura. Pero insisto, este desorden pasa por la misma federación que es cómplice de alguna manera de esto, ¿no? O sea, a mí me sorprende, lo tuvimos en entrevista aquí a Gerardo Páez y él mismo lo dijo, que ayudó en su momento a la formación de Zacapa a comprar la ficha deportiva de Juventud Pinulteca. Eso
es increíble. Entonces, él es parte de lo mismo, ¿no? Del mal de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Y ahora, pues, yo sí veo con mucha preocupación el hecho de que Shinabajul va a llevarlo a instancias finales, sea como sea, y la federación, pues, tampoco da su brazo a torcer, no quiere negociar, no quiere dar un plazo más. Cada quien cree tener la razón. Y pues creo que van a ser entidades internacionales las que se van a encargar de aclarar la situación, pero yo creo que esta novela apenas empieza, apenas inicia en un año importante y clave porque es el de las eliminatorias. Y aquí deberíamos de estar hablando que este torneo es crucial, que este torneo es clave, que este torneo es importante por el hecho de que vamos a empezar a ver la eliminatoria y a la selección y demás. Y pues bueno, en vez de estar hablando de las cosas bonitas y de cómo están los jugadores de la selección, que casi no tuvieron descanso y demás, pues estamos hablando de problemas legales, económicos y inscripción. Eso me parece terrible y como dice Juan Gabriel, muy dañino y muy perjudicial para el fútbol de Guatemala, ¿no? Bueno, el sábado juega Marquense Chuapa y aparece en primera división Huehuetecos FC a jugar en los Cuchumatanes. Hmm. Y ese es uno de los que ha conseguido ficha deportiva de otro. José Pablo puso el dedo o la mano completa en la llaga de Juventud Pinulteca. Juventud Pinulteca porque era el equipo de José Pablo por jurisdicción de por donde vive, no por otra cosa. Entonces se fue un par de veces a verlo jugar y conoció, porque soy una persona encargada de o empresario del transporte extraurbano de rutas cortas hacia San José de Pinula, que hizo un esfuerzo que no alcanzó, y Juventud Pinulteca ya no existe. Y Claro. ese sí ya no existe. Y logró el ascenso con Eddie Arenas como técnico, logró el ascenso a Liga Nacional. Y Zacapa ya no existe ni en Liga Nacional, ni en primera, ni en segunda. Ahora va a reaparecer como Gallos, no sé qué, en tercera división. Es lo que le Sí, decía, es lo eso que le es decía. de verdad. Y a mí me mencionaron de buena fuente que no tardarán en aparecer un, digamos, exjuventud retalteca, pero con otro nombre, porque la Imagínense que le esti- pongan algodoneros GFC y ahí van. sí, tal vez cambian, porque ahora ya no hay algodón por ahí. Ya dejó de cultivarse eso en Guatemala, que fue en un determinado momento segundo producto de exportación. Ahora de repente alguien le pone palma africana retalteca, porque es lo que También. está imperando, aparte del cardamomo y demás. Bueno, pero ¿cuál es su conclusión de todo esto ya para poner un punto y seguido? Porque creo que el tema va a tener un siguiente o varios abordajes más. Bueno, le toca mover ficha a Huehueteco, perdón, al Chinabajul Huehue. Le toca mover ficha. Lo puse recientemente en mi Facebook y en mis redes. Tengo la sensación de que esto no está acabado. Ya no tienen nada que perder. Es que ese es el principal punto, es ese. ¿Qué más pueden perder si ya perdieron aparentemente todo? Ya no tienen nada que perder. Así que me da la impresión de que van a seguir en las instancias que han advertido. O sea, si ya fueron a donde fueron, van a ir a FIFA. Tal vez me inquieta el hecho de que se pongan creativos y de verdad piensen que un tribunal de orden común les puede dar una mano. Entonces, ok, no me ayudas, no me quieres reinsertar en el fútbol afiliado, listo, pues me saldré con la mía. Y ese es el asunto, o sea, hoy no tiene, hasta donde yo entiendo, ¿no? El apoyo abierto, público de este o aquel equipo, nadie se ha manifestado y decir, yo voy con Shinabajul, creo que están siendo injustos, no. Entonces, como nadie les está apoyando, entonces después que nadie se queje, si tomaran una decisión como esas, que entonces sí, ya sería para ponernos a todos intranquilos, porque evidentemente un tribunal de orden común sí tendría que ver con lo que tanto se teme y es que nuestro fútbol una vez más sea desafiliado por FIFA, como ya ha pasado, ¿qué? 2 veces en los últimos 30 años, ¿no? Y la última, por meter rápido a Gerardo Páez a la presidencia. De ahí nació todo aquello de la rebelión de los que levantaron la mano, ¿verdad? Bueno, José Pablo, ¿cuál es tu conclusión? Les digo, hablando del TAN, hoy fue recusado un juez suplente porque es juez y también estuvo involucrado o está todavía en el TAN. O sea, forma parte de los
leguleyos del famoso Tribunal de Arbitraje Nacional. Guate es guate. Mm. ¿Cuál es tu conclusión, José Pablo? Bueno, siento que igual que Juan Gabriel, que Shinabajul va a continuar, en este caso con la pelea, con su lucha. Están en su derecho de alguna manera. Me parece que tenemos que empezar a analizar si en verdad estamos haciendo bien las cosas o no. Yo creo que eso parte de la federación, ¿no? Y digo esto con mucha preocupación porque en este caso no es el primer periodo de Gerardo, sino que ya a esta altura ya se debería de notar más el trabajo, ¿no? Ese ordenamiento que es lo que más necesita y requiere el fútbol de Guatemala y no únicamente pensar en estamos contratando a tal técnico y es carísimo y con esto vamos a mejorar y aquí ya, sino mejorar en general la estructura, ¿no? Para que el fútbol pues tenga un mejor nivel, no sea únicamente una coincidencia o un chispazo y demás, sino que sea el fruto de mucho trabajo, ¿no? Y que pueda ser pues por un pedido más prolongado y no sea algo únicamente efímero. Me preocupa muchísimo cómo las palabras en algún momento se las lleva el viento, ¿no? Y no hay una fuerza de voluntad, un plan de trabajo. El mismo presidente de la federación, Gerardo Páez, lo dijo. No voy a permitir el arranque de la próxima Claro. temporada sin que empiece el VAR en Guatemala. Y empezó y el VAR sigue brillando por su ausencia. Entonces, a mí sí me preocupa mucho eso, porque entonces es como un político que únicamente promete porque sabe que hay una necesidad, mas no hay un cumplimiento, un plan de acción que es importantísimo, clave y crucial para que el fútbol de Guatemala pues pueda superarse, pueda desarrollarse. Así que espero que esto haga conciencia, ¿no? En la gente, en los mismos que están en la federación para hacer bien las cosas y que en verdad cambie, que es lo que todos queremos, ¿no? Que se esté mejor estructurado, en este caso, el fútbol de Guatemala. Bueno, ya que mencionaste a Gerardo, a veces algunos dirigentes a lo largo del tiempo creerán que uno tiene algo contra ellos. Yo no he tenido nada contra nadie, ni contra Gerardo, con acciones de las personas, que es diferente, es diferente. Y en ese sentido, les voy a poner otro ejemplo. Lo vio Juan Gabriel, me lo envió José Pablo, hasta un meme le hicieron, la toma de dron del pésimo estado del terreno de juego del Winston Pineda. Y es un estadio federativo. Y ahí no toca, pero ni siquiera una pintadita para, así como hacía aquí el alcalde hace algún tiempo, de dar un maquillaje a ciertos lugares Ujú. para que se vieran chileros o bonitos. Ese es aquello de el sentido de la oportunidad, pero tiene una niña bonita, que es la selección. Y si la selección entre el 4 de septiembre y el 18 de noviembre logra ese boleto mundial, el traguito de la película va a ser Gerardo Páez, que por otro lado ya Pero está. sobre todo para los Ovalevas, ¿verdad? Para Ah, los que, sí, 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 no, los que tenemos pero una la gente, postura sí, a nivel de imparcial y nosotros, un criterio definido, que no, 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 no. no, ahí sí no, pero para la gente sí lo sería, porque en la gestión de él en su segundo periodo, que usted creo que conoce, él ya está preparando La tercera cambio opción, de claro, ya lo dijo. reglamentos para entrarle él a un tercer periodo. Y si no, dejar a un Delfín que sea de su plena confianza, como tiene hoy uno que le hace marca personal impresionante. Bueno, no se olviden, guate es guate, Juan Gabriel, José Pablo. Muchísimas gracias, Juan Gabriel, por haber hecho el espacio acá de platicar con toda la gente de Contacto Un Deportivo. gusto. Desde luego, José Pablo, pues hasta la siguiente oportunidad que es rapidito, ¿verdad? Porque hay muchos temas a tratar y vamos a manejarlo, el calendario ese que les he hecho referencia y mención, pero se será en la siguiente oportunidad. Así que encantado de saludarlos y hasta la próxima. Hasta luego. Feliz semana.